Hermanos, hoy vamos a tratar el tema del orgullo, el orgullo, ese orgullo que muchas veces nosotros tenemos, que nosotros manejamos en nuestra vida, ese orgullo que nos da de verdad demasiados problemas. De manera que el orgullo fue lo que provocó que Lucifer se revelara allá en la eternidad, allá en el tercer cielo. Su belleza no fue suficiente y por eso quería más. Él quería el trono de Dios. Al no rendirse a los pies de Jesucristo, los hombres erróneamente buscan ser su propio Dios y enfrentan una guerra constante en su contra desde aquel día de la caída, desde Adán para acá. Es decir, cuando nosotros, hermanos, no nos habíamos rendido, nosotros que hemos nacido de nuevo, no nos habíamos rendido a los pies de Jesús, nos manteníamos a ciegas. En realidad no sabíamos a dónde íbamos, por más que razonáramos, que intentáramos, que hiciéramos esfuerzo, no sabíamos, no había un horizonte definido, siempre andábamos como las olas del mar, de un lugar a otro. Pero el día que nos rendimos a Jesucristo, todo comenzó a tener sentido. Y una de las cosas que batallamos aún, bueno, a mí me sucede que todavía andamos en la batalla, es el orgullo. El orgullo, no dejar que el Señor gobierne mi vida. Muchas veces yo me esfuerzo, neciamente me pongo a querer yo gobernar mi vida y hago a un lado el consejo del Señor. Y por eso, bueno, vienen los problemas. Satanás le dijo a Eva, seréis como Dios. Y ella le creyó y ella hizo lo contrario a lo que Dios había ordenado. Dios había dicho que de ese fruto no había que comer. Pero Satanás le dijo, claro que no quiere, porque si comen serán como Dios. Y era una mentira, era un engaño. También Adán hizo lo mismo. Dios le dio la orden a Adán y Adán prefirió tomar el fruto que obedecer. Y por eso entró el pecado, entró el orgullo en la humanidad. La batalla de Armagedón es más un juicio que una guerra. Es más un juicio, porque vamos a leer, hermanos, que, y bueno, en lo que ya leímos, ahí nos damos cuenta que al Señor no le costó absolutamente nada vencer a Satanás, al anticristo, al falso profeta y a todos los reyes necios y todas las personas que habían adorado a la bestia. No le tardó nada. Porque no hay manera. ¿Cómo puede el hombre enfrentar a Dios? No hay manera. No hay alguien, no hay ni siquiera uno que pueda hacer lo bueno. Dice Romanos capítulo 3, versículo 10. No hay ni tan solo uno. No hay. Es más, la única obra hecha en la tierra que Dios ha recibido es la obra que Jesús hizo en la cruz. Porque la hizo alguien que no cometió pecado. Por eso es recibida delante del trono de Dios. Porque todos nosotros que hemos pecado, tenemos cola, cantidad de pecado en nuestra vida, no hay obra que nosotros hagamos que supere la maldad. No hay. Podemos despojarnos de toda cantidad de dinero, regalarla, llevarle comida al que lo necesita, lo que sea. Pero el pecado es tan grave delante de Dios que no hay nada, ni una tan sola buena obra que el hombre haga
que llegue al cielo. La única que ha llegado al cielo es la de Jesús. Por eso Jesús resucitó, porque fue la recompensa por haber rescatado, por haber pagado toda la deuda de aquel que cree, del que cree en Jesucristo, que cree en lo que la Biblia dice y que nos enseña acerca de Jesucristo. Esa es la única obra que fue hecha allá. Bien, hermanos, en esa batalla, como lo que yo veo, hermanos, es un anticristo, un falso profeta, reyes. ¿Quiénes son reyes en la tierra? Son los presidentes, son los que gobiernan, que tienen a su disposición ejércitos, armas, tienen dinero a su disposición. Y ellos, todos ellos iban, dice acá en el versículo 19, dice así, lo voy a leer de nuevo. Y vi a la bestia, Apocalipsis 19:19, y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Hermanos, veíamos el viernes anterior que Jesús vino del cielo montado en un caballo blanco, y vimos que en su pierna derecha estaba escrito Rey de Reyes y en su pierna izquierda Señor de Señores. Él es el poderoso, el que todo lo gobierna. Ante Él toda la creación se rinde. ¿Cómo puede venir el hombre? ¿Cómo puede venir el enemigo y querer vencer a quien lo creó? ¿Cómo se le ocurre? ¿En qué mente puede estar tanta soberbia, tanto orgullo que pueda decir yo voy a vencer a Jesucristo? La ceguedad, la ceguera del orgullo. Por eso les mencioné hace un momento, y vamos a ir a Génesis capítulo 3. Y vamos a recordar el momento, versículo 1, ¿verdad? Capítulo 3, versículo 1, desde el inicio. Y cómo es que el diablo, Satanás, contaminó la vida humana. Porque acordémonos que viernes anteriores vimos que en Adán fue creada la humanidad, ¿verdad? La humanidad. Veíamos también que cuando Dios narra en el capítulo 2 de Génesis, narra de que de Adán salió Eva y habla de una costilla, ese es un símbolo, porque ya en Adán estaba toda la humanidad, hombres y mujeres, ahí estaban. Pero dice el Señor, no es bueno que el hombre esté solo, por lo tanto de Adán sacó la parte femenina, la mujer, y se la puso a su lado. Y desde entonces ahí el hombre no puede estar solo. Pero dice en Génesis 3:1, dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Versículo 2. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Versículo 3. Pero del fruto
del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces aquí viene el punto crucial, por lo cual necesitamos nosotros ser redimidos, ser rescatados, que alguien pague ese pecado que nosotros no cometimos, lo cometió Adán y Eva. Nosotros no lo cometimos. Teológicamente se llama el pecado imputado, es decir, nos imponen un pecado que no cometimos. En el versículo 4 dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Versículo 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Allí entró la maldad. Entró la maldad porque vemos en el versículo 6 que dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Entró el razonamiento humano. Comenzó el razonamiento humano. Y ahí está la lucha, mis hermanos. Ahí está la lucha. O la fe o el razonamiento. O tenemos fe o razonamos y cuestionamos lo que sucede. Hermanos, nosotros los que creemos también razonamos. Hermanos, yo cuando leo la Biblia, yo razono, incluso algunas veces le digo al Señor, Señor, esto no lo entiendo. O esto cómo es. Hay temas que yo, por decir algo, ¿verdad? Se las digo al Señor un día, quizá voy en el transporte, quizá estoy aquí, quizá estoy en la casa, o en la oficina, quizá, y yo le digo, Señor, eso no lo entiendo. Y Él me viene a contestar allá por jueves o a la siguiente semana. Porque Él siempre nos resuelve, siempre nos resuelve. De forma que podemos confiadamente ir a Él y poder depositar toda esa confianza en Él. Así es que, mis hermanos, el razonamiento humano, guiado por la fe en el Señor, es correcto. Pero el razonamiento humano, alejado de la enseñanza bíblica, alejado de lo que Dios espera de nosotros, es el problema. Porque ahí viene la maldad. Viene la maldad del corazón humano. Porque está escrito en el profeta Jeremías que dice que el corazón del hombre es engañoso y perverso y de continuo busca el mal. Y es cierto, hermanos. Mire, cuando nosotros no creíamos, cuando nosotros estábamos lejos, cuando nosotros estábamos de rebeldes, que andábamos huyendo de Dios, que estábamos en tinieblas, encadenados en vicios, en debilidades, estábamos perdidos. Yo cuestionaba, fíjese que cuando me llegaban así, en vez de a la casa, llegaban y me decían, mire, queremos hablarle de la Biblia. Y algunas veces yo aceptaba y yo les decía, bueno, pero si ustedes me explican, fíjese cómo era de mi razonamiento, cómo era ¿verdad? Si ustedes me explican cómo se salvaban los incas que no conocieron de Jesús, entonces yo les voy a poner más atención. Y muchas personas no me sabían explicar. Ahora, hermanos, ahora yo ya encuentro la respuesta en Romanos capítulo 1. Ahí está, claro. Y Dios no nos esconde nada. Pero ese razonamiento que yo tenía era el perverso.
¿Por qué? Porque yo me quería burlar de la palabra de Dios. Yo a ellos les decía, no hombre, si yo no necesito, yo no tomo, yo no fumo, yo no aquí, yo no allá. Pero era mentira. Porque bueno, es cierto, no tomaba, no bebía licor, ni fumaba, pero tenía otra cantidad de cosas que yo hacía incorrectamente. Y yo lo sabía, pero quería aparentar. ¿Por qué? Porque mi orgullo era el que me dominaba. El orgullo. ¿Cuáles son algunas sucesos o formas de vivir de las personas orgullosas? Bueno, una persona orgullosa busca que todo gire a su alrededor. Y eso es natural en el hombre natural, en la mujer natural. Es decir, mientras no hemos conocido a Jesucristo y no nos hemos sometido, es decir, no hemos nacido de nuevo, porque esa es la clave, hermano, nacer de nuevo. Muchas personas asisten a iglesias, cualquiera que sea, pero no han nacido de nuevo, solamente van religiosamente a una reunión, pero no se someten a lo que la Biblia dice. ¿Y quiénes en realidad se someten a lo que la Biblia dice? El que ha nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque en Juan 1:12 dice que todo aquel que le ha recibido, que crea su nombre, le dio la potestad de ser hecho hijo de Dios. Los cuales, dice en el versículo 13, no fueron engendrados por voluntad humana, voluntad de varón, sino de Dios. Esas personas son o somos las que estamos sujetas a lo que Jesucristo nos va enseñando. Por lo tanto, el centro nuestro no somos nosotros, es Jesucristo. Entonces, una persona orgullosa, ella busca ser el centro de atención, el centro de toda su vida. Todo es para ella, quiere sobresalir, quiere ganar, quiere lograr. Mire, hermanos, es bueno ser competitivo, si es parte de las capacidades que Dios nos ha dado, es bueno. Yo no digo que no. El problema es que la persona egoísta no le importa lograr algún propósito, sin importar el medio por el cual lo va a lograr. No importa dañar a la esposa, dañar a los hijos, no le importa dañar al empleado, no importa robar, no importa mentir. La persona egoísta no le importa todo eso. Esa persona quiere lograr el objetivo. Hermano, pero cuando nosotros ya estamos en el Señor, también competimos, porque es parte de la vida, necesitamos hacerlo. Pero el Señor nos revela, nos da esa iluminación de cómo hacerlo sin dañar a alguien, al prójimo, sin dañar al cónyuge, sin dañar a los hijos, a las personas que están alrededor. El Señor nos da esa habilidad, algo que el hombre natural no lo tiene. No lo tiene. Otro aspecto es que el materialismo y el amor al dinero son su prioridad de una persona egoísta, de una persona orgullosa, de una persona ególatra. Es el materialismo, la posesión, tener más que los demás, querer sobresalir sin importar, es decir, tener dinero. Hermanos, nosotros también necesitamos dinero como seguidores de Cristo, como personas que hemos nacido de nuevo, pero hermanos, lo vamos logrando con justicia y llega el dinero.
porque es el Señor el que va bendiciendo. Es Él el que va proveyendo y nos da a nosotros esas estrategias, esas formas de hacer, de esforzarnos por hacer las cosas correctamente. Fallamos, muchas veces fallamos, no voy a decir que ya no volvemos a fallar. Claro, estamos en este cuerpo, en este mundo y fallamos, pero nos esforzamos por hacer las cosas correctamente. En cambio, la persona egoísta no le importa. Él lo que quiere o ella lo que quiere es lograr, tener posesiones, tener dinero. Y esa es su prioridad. También, hermanos, la persona orgullosa, el hombre o la mujer orgullosa, son arrogantes y son vanidosos. Es decir, como lo que se trata es de exaltarse a ellos, ¿verdad? Entonces se muestran arrogantes, es decir, superiores, quieren mantenerse superiores a los demás y quieren también aparentar lo que muchas veces no son. Hermanos, también, y voy haciendo el comparativo porque también nosotros, hermanos, caemos en situaciones como estas y debemos tener el cuidado. Por eso el Señor en Proverbios nos dice que debemos cuidar el corazón porque de él mana la vida. Debemos cuidar el corazón, que no se vuelva orgulloso. Porque muchas veces, hermanos, nosotros como creyentes también pisoteamos a las personas si no tenemos el cuidado. Y las maltratamos y a la esposa, a los hijos, a los empleados, a quienes trabajan, a los servidores, en fin. Debemos tener dominio de nuestro corazón, entregárselo al Señor y decirle, Señor, guíeme, yo me someto a lo que usted diga. Eso en la persona orgullosa no lo puede hacer. No logra hacerlo, ni lo entiende. No cabe en su mente que alguien pueda darle una orden y decirle, esta se va a hacer de esta manera. Sobre todo cuando la persona maneja dinero. Mire, el dinero es bueno, el apóstol Pablo decía que es el principio de todos los males, el amor al dinero. Pero el que tiene el dinero, hermanos, de verdad que se cree poderoso. Se cree poderoso y entre más dinero, más orgullo hay en su corazón. La persona orgullosa, mis hermanos, dice que controla las cosas, pero en realidad no tiene control. Y pierde el control porque cuando le tocan el ego, se exalta y se molesta y revienta, se enoja, entra en ira. El orgulloso es fácil hacerlo explotar. Es fácil, basta con que le diga cualquier cosa que no sabe, por ejemplo, que hay algo que no sabe, lo hace explotar. ¿Por qué? Porque la persona orgullosa quiere ser superior en todo. Y ese es el problema de la humanidad. Todos fuimos contaminados desde aquella ocasión allá en el Edén con Adán y Eva. Desde allí viene que el enemigo contaminó al ser humano con el orgullo. ¿Cómo nosotros, hermanos, podemos trabajar ese orgullo? Porque ya le digo, algunos cristianos que se llaman cristianos o nos llamamos cristianos, caemos si no nos cuidamos, si no atendemos el llamado, el consejo, el principio de cuidar nuestro corazón, porque de él mana la vida.
Entonces podemos caer en esta situación. ¿Cómo vencer el orgullo según la Biblia? El modo más positivo de vencer el orgullo es teniendo un verdadero encuentro con Jesucristo. Esa es la mejor manera, es la más alta, de verdad, entregarnos a Jesucristo, que Él sea el Señor de nuestras vidas. Solo allí, bajo el trono de su gracia y de su gloria, es que podemos vernos a nosotros mismos y vernos que en realidad la criatura nunca puede ser como el que lo creó. También para vencer el orgullo tenemos que trabajar los frutos que a Dios le agradan. Tenemos que dar frutos que a Dios le agradan. Y los frutos que a Dios le agradan, hermanos, voy a poner aquí en Gálatas. Esto ya lo sabemos, pero lo vamos a colocar de nuevo. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Dice ahí, mas el fruto del Espíritu, y estos son los frutos que a Dios le agradan y que luchan y que trabajan en contra del orgullo. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe. Esos son frutos. Más bien, es el fruto del Espíritu que se manifiesta en eso, en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Ese fruto es el que a Dios le agrada. El que a Dios le agrada. Y cuando trabajamos ese fruto, buscamos ese fruto, cuando tenemos comunión con el Señor y vamos produciendo amor, gozo, paz, entonces estamos subyugando al orgullo en nuestras vidas. Amando a las personas, teniendo gozo aún en la tormenta, teniendo paz en los problemas, teniendo paciencia, esperando que el Señor nos dé la indicación, siendo benigno, es decir, bondadoso, haciendo cosas buenas, tener fe en Dios y esperar en Él. Ese es el fruto que el Señor quiere. También, hermanos, para luchar contra el orgullo, es buscar que cada uno tenga un corazón aprobado por Dios. Y aquí viene el versículo que les mencionaba hace un momento, en el Proverbios 4:23. Voy a ponerlo ahí, o búsquelo ahí en su Biblia. 4:23, Proverbios 4:23, dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Para tener un corazón aprobado, que Dios aprueba, hermanos, nosotros tenemos que cuidarlo de no caer en el orgullo. Hay cristianos, hay iglesias que mencionan del orgullo santo, hermano, eso es orgullo también. El Señor nos da ciertas instrucciones que realmente atentan contra el orgullo. Por ejemplo, nos dice el Señor Jesús que si nos dan una mejilla, que pongamos la otra. Hermanos, qué difícil. Yo lo interpreto de esta manera, hermanos. Si alguien me dice algo, me insulta, me golpea, me provoca un daño, hermanos, o sea, hacerme a un lado, no responder, no buscar venganza, no, hacerme a un lado y olvidarlo. Para mí eso es poner la otra mejilla. No es comenzar, vaya, ahora te toca a vos, ¿verdad? Y voy yo. No ese es el camino. No, hermano, es hacerse a un lado, ignorar, hacer otra cosa, desviar el pensamiento a otro tema para no pensar en el daño o en la provocación. También el Señor nos dice perdonar 40 veces 7. Imagínense
Y yo lo interpreto, hermanos, de esta manera, que yo voy a perdonar 40 veces 7 cada ofensa, es decir, la misma ofensa 40 veces 7. Es decir, perdonar siempre, pues. No es fácil, completamente difícil, porque hay un momento en que, bueno, uno se altera, pero eso es buscar cuidar el corazón, porque de él mana la vida. Bueno, aquí antes de terminar voy a leer algunos consejos para dejar de ser orgulloso. Pues no ofenderse fácilmente. Ese es un buen consejo, no ofenderse fácilmente. Pero cómo vamos a lograr no ofendernos fácilmente? Pues habiendo entregado nuestra vida a Jesucristo, porque Él es el que nos va a dar el dominio propio para no ofendernos. Él es el que nos va a dar ese dominio. El hombre natural no tiene ese dominio. No, porque lo puede demostrar una vez, si acaso dos, pero la tercera ahí va y se ofende. Hoy hay algo que se llama la inteligencia emocional en las empresas, la inteligencia emocional. ¿Qué es la inteligencia emocional? Es precisamente decir, me ofendiste, voy a contar hasta 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y llegar a 10. Se supone que este método o esa filosofía de la inteligencia emocional lo que va a hacer es que al ponerme yo a contar de 1 a 10 o a 20 o a 30, según el caso, me va a pasar la cólera. Eso es, pero hermano, no, al final es difícil lograrlo. Tal vez la primera vez, si acaso una segunda vez, pero ya la tercera, cuarta y quinta, revienta. Porque no está el dominio, no está la guía del Señor. Y cuando nosotros estamos sujetos, que estamos sellados por el Espíritu Santo, como lo dice el apóstol Pablo, que cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, cuando nosotros nacemos de nuevo, cuando nos convertimos en hijos de Dios, somos sellados por el Espíritu Santo. Entonces sí podemos hacer esto, de lograr el consejo de no ofenderse fácilmente. Otro consejo es, quitémonos de nuestra mente el que siempre vamos a tener la razón, porque eso es algo que el orgulloso tiene. Quiere imponer sus ideas porque dice que él tiene la razón, aunque no la tenga. Aunque se le demuestre que no la tiene, el orgulloso dice y se mantiene y está necio de que sí. Entonces, cuando nosotros, hermanos, estamos bajo el dominio de Jesucristo, sujetos mediante la fe a los principios que Él nos enseña, entonces obtenemos la capacidad de decir, no, es cierto, no tengo la razón. Porque algunas veces uno está discutiendo, a mí me pasa, hermano, yo estoy discutiendo con alguien, pero allí hay algo que me dice, hey, bájale, sí, tiene ella o él tiene la razón. Hay algo que me avisa a mí, aquí en mi mente, es el Señor dándome la instrucción. Allá yo, si ignoro ese consejo, esa idea, o le doy rienda suelta al orgullo. La persona orgullosa tiene necesidad, está en ellos la necesidad de sentirse o verse superior a los demás. Es algo que tenemos que contrarrestar nosotros. Bueno, el Señor Jesús resumió todos los mandamientos, toda la ley. La ley está compuesta por 613 mandamientos.
Pero él la resumió en dos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu cuerpo, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. De manera que ese segundo mandamiento, que también es importante, el orgulloso no lo puede cumplir, porque quiere sentirse superior y no importa pisotear al que está enfrente, con el que está ahí en contienda. Quiere dar esa sensación, quiere sentirse superior a los demás. Ahora, ¿cómo nosotros podemos lograr que aún siendo cristianos, siendo creyentes, seguidores del Señor, podríamos nosotros lograr ese dominio? Bueno, ya conocemos la respuesta, pero la voy a recordar acá. Uno es orar, pedirle a Dios que revele y elimine el orgullo de nuestro corazón, mentes y vidas. Decirle al Señor, ayúdame a trabajar esa parte que todavía me está dando problemas, ese orgullo. Luego, segundo, estudiar la Biblia, leer la Biblia para escuchar a Dios. Aquí está escrita todo ese consejo, ese mapa para el alma. Aquí está escrito y es necesario conocerlo para que podamos nosotros día con día, al irla leyendo de forma sistemática, que nuestra alma vaya comprendiendo y que discierna todo lo que hay que cambiar. Bueno, y sobre todo obedecer la Biblia, obedecerla, o sea, no solo leerla, sino meditarla y ponerla en mi vida, es decir, utilizarla como guía de comportamiento. La obediencia introduce la bendición en nuestras vidas, hermanos. Es que sin obediencia a la palabra del Señor, la bendición no va a llegar. Y luego mantenernos conectados con Dios, conectados a través de su palabra, a través de la oración, todo el día, las 24 horas, en la mañana, en la noche, en la tarde, al mediodía, en el desayuno, la cena, conectados con Dios, pensando en Dios, pensando en Él. Esa es la manera, hermanos, de dominar ese orgullo que es el que el Señor Jesucristo va a demostrar que en esa ocasión, en la batalla de Armagedón, allí va a quedar vencido. Porque, hermanos, no hay mayor manifestación de orgullo que la del anticristo. Que él va a pedir adoración a él de todas las personas que vivan en el planeta en esa ocasión, en esa fecha. Va a pedir adoración, va a exigir adoración. El orgullo en su máxima expresión. Pero Jesucristo, aquí lo que leímos hoy al inicio, en Apocalipsis, y antes de terminar lo leo de nuevo para que nos quede claro, dice, y vi a la bestia, a los reyes, la bestia es el anticristo, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que monta el caballo y contra su ejército. Y mire, un versículo después dice, y la bestia fue apresada. Es decir, en un sas fue vencido. Porque el Señor no tiene problemas en vencer a sus criaturas, a las criaturas que Él creó, valga la redundancia. Él no tiene ningún problema en eso. Dice, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Acuérdese lo que vimos hace varios viernes, que el falso profeta es el que se encarga de que obligar a las personas que se pongan la marca. Y por eso hablábamos en aquellos días que preocupémonos de avisarle a las personas, a las amistades, a los familiares, de que
cuando sea el arrebatamiento de la iglesia y ellos se den cuenta que se quedaron, ellos tengan en su mente, que tengan presente de no adorar a la bestia. Porque leímos en esos viernes que el que adore a la bestia ya está condenado. Y no hay reversión, no hay retroceso. Para poder tener como última oportunidad es que lo mate, que lo maten. Ahí señala la espada, que lo va a matar con espada, le va a cortar la cabeza. Pero la espada, hermanos, es los ejércitos de las naciones. Así es que en esa batalla lo que se está venciendo es el orgullo de Satanás. El orgullo de Satanás. Porque una vez vencido eso, comienzan los 1000 años de paz y de gobernanza de Jesucristo en la tierra sin maldad. Y ahí no hay orgullo, no hay orgullo, sino que hay completo sujeción de cada vida al rey, al que va a reinar esos 1000 años en la tierra, que es Jesucristo. Vamos a dejarlo.